Los colgados de la Sierra de Guanajuato, historia de un militar. Hola Pepe, te quiero contar una historia que me impactó mucho cuando me la contaron. Espero que a tus seguidores también les guste. Nosotros vivimos en Guanajuato capital. Esto le sucedió a mi abuelito paterno. Él se llamaba Manuel y era de Oaxaca. Actualmente él ya falleció, pero en sus épocas de juventud fue militar y nos contaba historias muy interesantes que vivió estando en su servicio militar. Y es que esta que te contaré es una de tantas. Resulta que hace más o menos como 50 años, mi abuelito junto a toda su tropa tuvieron que adentrarse en la Sierra de Guanajuato. Esto para buscar a un grupo de criminales sanguinarios que se dedicaban a robar por donde pasaban y dejaban mucha gente desvivida. Él nos contaba que algunas veces pasaban meses sin tener comunicación con la civilización, únicamente siguiendo el rastro de aquellos criminales escurridizos, ya que estos conocían bien la zona, pues al parecer eran de esos lugares. Tenían que ingeniárselas para poder sobrevivir, ya que su único techo era el cielo y por cama la tierra. Dicen que estando bajo el manto del cielo y la oscura noche, vieron y experimentaron muchos espantos, como él decía. Durante el día, todo era un poco más tranquilo. Caminaban mucho para peinar la zona y cazar algunos animales para poder comer. Pero por las noches todo era distinto, ya que oían lamentos y chillidos desgarradores. Veían pasar siluetas de personas, o lo que creían podían ser personas. Pasaban sombras corriendo por las praderas o colinas, de lo que parecía ser una especie de humanoides, pero de repente podían ver cómo salían volando, cosa que era imposible, pues en esos lugares no había animales tan grandes con esas características. Yo muchas veces le pregunté a mi abuelo que si por todo eso que vivía andando en la sierra no le daban ganas de desertar, pero él me decía, éramos soldados y todos estábamos dispuestos a dar la vida, muy valientes y decididos, pero en esas noches de infierno y locura era inevitable no sentir miedo y perder toda esa valentía que teníamos frente al enemigo, pero tener que enfrentarse con algo que no sabíamos qué era y nos acechaba a cada paso y movimiento, eso ya era otra cosa completamente diferente. A mi parecer, esta fue la experiencia más fuerte que le tocó vivir, y es que dice que durante las noches mientras descansaban, les tocaba hacer guardia y se iban relevando, pero en una de esas noches le tocó hacer guardia junto con otro compañero, para que los demás pudieran conciliar el sueño. Estaban frente a la fogata platicando sobre su vida y tomando un poco de café para que el sueño no los venciera. En eso estaban, cuando de pronto el viento trajo hasta ellos un alarido desgarrador. Oímos gritos y lamentos, dijo mi abuelito. Nos pusimos de pie y los demás se despertaron. Inmediatamente nos pusimos en guardia, pues pensamos que en cualquier momento nos podrían atacar, pero por largos segundos seguimos escuchando esos sonidos infernales, que aunque se escuchaban muy fuerte, parecían no provenir de ningún lugar en específico. Inmediatamente su superior les dijo que tenían que dividirse en grupos y tenían que ir a hacer una ronda por los alrededores para poder ver de dónde venían esos gritos, pues pensaban que quizá los malhechores estaban atacando a algunas personas cerca de donde se encontraban. Dice mi abuelito que él junto con otros dos compañeros montaron unos caballos que les habían prestado y salieron para ver si encontraban a algo o a alguien. Después de unos minutos regresaron y no había ninguna novedad. Nadie vio o encontró algo extraño y los gritos ya habían cesado, así que decidieron continuar con su descanso mientras otros compañeros hacían guardia. A la mañana siguiente muy temprano partieron para llegar a un punto acordado donde se encontrarían con otra tropa. Avanzaron todo el día y llegando la noche se dispusieron a descansar un rato para que ellos y los caballos tomaran fuerzas. Al terminar el descanso, mi abuelito recibió la orden de adelantarse junto con otros compañeros. Empezaron a avanzar con el silencio de la noche. Recuerda mi abuelito que el silencio era sepulcral y ya no era normal. De repente se comenzaron a escuchar unos gritos y lamentos muy cercanos que parecían venir de hacia donde ellos iban. Siguieron avanzando arriba de sus caballos, pero con mucha precaución. En eso entraron a un claro del bosque y conforme seguían avanzando, los lamentos se iban haciendo más claros y más desgarradores. Para este punto, los caballos ya estaban muy inquietos y nerviosos y se negaban a seguir avanzando. De pronto,
en medio de la oscuridad, alcanzaron a distinguir un árbol enorme. Dice mi abuelo que en su vida jamás había visto un árbol tan grande y con un tronco tan grueso como ese. Mientras siguieron avanzando, los gritos y lamentos se iban haciendo cada vez más fuertes. Pero aquí viene lo más perturbador, y es que eso que pensaban que eran ramas colgando de ese árbol, en realidad eran muchos cuerpos desvividos. De ese enorme árbol pendían como una docena de cuerpos, mujeres, hombres y niños. Lo que mi abuelo vio junto a sus compañeros era escalofriante, pues los cuerpos con las caras descompuestas se movían y emitían esos espantosos lamentos, como si pidieran ayuda para ser bajados de ese enorme árbol. Los caballos relinchaban de miedo, y mi abuelo y sus compañeros sentían que el alma se les salía del cuerpo. A pesar de ser valientes militares activos, solo atinaron a dar la vuelta, pues esa escena era escalofriante, ver esos cadáveres ahí colgando, moviéndose. Regresaron hacia donde estaba su tropa para dar aviso y contar lo que habían visto y oído. Cuando su comandante llegó al lugar, efectivamente, los cuerpos seguían ahí y parecían tener días sin vida, con un rictus de dolor en la cara. La escena era muy triste, ya que muchos tenían la cara sin ojos y sin piel, pues los animales habían hecho de ellos su alimento. Bajaron a cada uno de ellos y les dieron cristiana sepultura. Como no llevaban ningún tipo de identificación, no sabían cuáles eran sus identidades, así que solo atinaron a rezar y pedir por los colgados. Dice mi abuelito que ellos creían que los colgados los habían llevado ahí para que los encontraran y así terminar con su horrible sufrimiento. De los malhechores, con el tiempo los fueron encontrando a uno por uno, y después de sus crueles crímenes, ya se imaginarán cómo les fue.